nuevamente. Vamos a continuar con lo que es el estudio de la palabra de Dios y para este día vamos a estudiar acerca de la lluvia tardía, un tema que tiene que ver con el tiempo del fin. La lluvia tardía y en algunas ocasiones se le llama el fuerte pregón. Quiero invitarles a que podamos estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios, pero no sin antes orar. Oremos, Padre, a esta hora venimos ante usted para pedirle que nos dé de su espíritu para entender su palabra y atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la lluvia tardía, vamos a ver qué es la lluvia tardía. Y para eso quiero invitarles a que vayamos a la Biblia. En el libro de Deuteronomio 11 y 14 se menciona el tema de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y dice la escritura: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, basado en Deuteronomio 11 al 14. El término lluvia tardía es un símbolo que se toma de las lluvias que se utilizaban o caían cuando se hacía la siembra. Este término tiene sus orígenes cuando literalmente Israel hacía su siembra. La lluvia temprana era usada para la siembra y crecimiento de la siembra. Y la lluvia tardía era para la cosecha. Entonces cuando caían las primeras lluvias, a eso se le llamaba lluvia temprana. Y eso servía para poder hacer la siembra y que la semilla creciera. Y la lluvia tardía era para poder recoger la cosecha de esa siembra. Eso era lo que se hacía en el tiempo de Israel. Joel 2.23 utiliza este fenómeno o esta lluvia que se daba, este acontecimiento natural de la siembra, de caer la lluvia, y lo aplica ya de una forma espiritual. ¿Por qué? Mire lo que dice Joel 2.23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces es aquí donde encontramos que va a haber una lluvia temprana y una lluvia tardía. Pero ¿a qué se está refiriendo el profeta Joel? Esto lo encontramos siempre en Joel, solo que ahora el versículo 28 al 32 de Joel 2. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Vean lo que está diciendo la escritura. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, ¿qué dice? Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces noten que él hace mención de la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero lo aplica espiritualmente al derramamiento del Espíritu de Dios sobre los jóvenes, ancianos, que van a recibir visiones y sueños. Entonces, esto va a suceder antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, esa es una aplicación que ya le hace espiritualmente la Biblia, especialmente el profeta Joel. Entonces, es ahí donde nosotros podemos concluir, basado en este texto, que el derramamiento de la lluvia temprana se aplica al derramamiento del Espíritu Santo. Y proféticamente esto se cumple en el derramamiento del Espíritu Santo cuando se da en el Pentecostés, que esto lo encontramos en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en Hechos, vean lo que sucede en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí está hablando que se derrama el Espíritu Santo hace presencia sobre las personas que estaban ahí, y al ser esto es en el Pentecostés, reciben la capacidad de hablar en otras lenguas cuando no tenían esa facultad. Entonces, ¿cuándo se da esto? Vean que en Hechos 2.14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, en ese momento, en el día del Pentecostés, que están recibiendo el Espíritu Santo, dice, en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas estos es lo dicho por el profeta. ¿Qué cosa dice? Por el profeta Joel. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A Joel, lo que mencionó Joel allá en Joel 2. Así es que es ahí donde debemos de darnos cuenta de esta situación, que se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana se cumplió prácticamente en el Pentecostés, descrito en Hechos 2. Entonces la lluvia temprana dio poder a la predicación del Evangelio. Esa fue la razón. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, entonces reciben el poder y ellos salen ya con el poder de Dios para predicar el Evangelio. Ahora, cuando vemos esto, ahora veamos la aplicación de la lluvia tardía en el tiempo del fin. La lluvia tardía caía antes de la cosecha. ¿Cuándo se va a dar eso? Entonces es ahí lo que vamos a estudiar. Esta lluvia contribuía a la maduración de los cultivos. Caía la lluvia y ahí se daba ya para poder recoger la cosecha. Apocalipsis 14 al 16 dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre las nubes: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces está hablando de el evento de la segunda venida como la siega. Entonces iba a caer la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque antes de la siega, antes de que Jesús venga a recoger el fruto, los resultados de la salvación, aquellos que van a ser salvos, entonces va a haber una lluvia tardía, va a haber un derramamiento prácticamente del Espíritu Santo. Y esta lluvia tardía se dará justo antes de la segunda venida de Jesús. La lluvia tardía en la segunda venida de Jesús, o que se da antes de la segunda venida de Jesús, es la que va a dar poder a la predicación del Evangelio para preparar la cosecha. Es el último llamado que Dios le hace a la humanidad. Es el último mensaje, el mensaje final que Dios da a la humanidad para que salgan de Babilonia. Es ahí donde podemos encontrar que la lluvia temprana y la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. No hay ninguna duda. Y en el tiempo del fin Dios enviará su Espíritu para la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio prepara la cosecha antes de la venida de Jesús, prepara a los que van a ser salvos, los capacita para ser salvos, los llena de poder. La predicación del Evangelio en la lluvia tardía invita a salir de Babilonia espiritual y da poder para no ser ya más influenciados por Babilonia, que hoy por hoy Babilonia está ejerciendo una influencia sobre las personas. La predicación del Evangelio permite conocer la verdad y ser sellados para no recibir la marca de la bestia, ni recibir las plagas de la ira de Dios. Vean qué importante es el derramamiento del Espíritu Santo, porque cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, se da poder a la predicación del Evangelio. Y esta predicación del Evangelio invita a muchas personas a salir de Babilonia. Y cuando estas personas reciben ese llamamiento a través del Espíritu Santo, son sellados.
y al ser sellados los protegen para no recibir la marca de la bestia. Y al no recibir la marca de la bestia, sino que recibir el sello de Dios, ellos están protegidos para no recibir las plagas que caerán a este mundo. Es importantísimo recibir el sello de Dios. Es importantísimo recibir el Espíritu Santo. Antes que termine el tiempo de gracia, Dios enviará su Espíritu Santo para el sellamiento. Dios es justo y Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Por eso es de que usted y yo reflexionemos cómo estamos. ¿Estamos en la disposición de recibir el Espíritu Santo, de recibir el sello de Dios? ¿Deseamos, anhelamos recibir el sello de Dios? Son preguntas de reflexión. ¿Por qué? Apocalipsis 7:1-3 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía, vean lo que dice, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, antes que venga la destrucción, antes que caigan las plagas, antes que se termine el tiempo de gracia, Dios derramará su espíritu y la tierra recibirá el último mensaje de amonestación, el último llamado de Dios a la humanidad para que se acerquen a Él y reciban el sello de Dios y no la marca de la bestia, que en su momento lo hablaremos. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sellamiento del cual habla Apocalipsis 7? Apocalipsis 14:1 me dice: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora veamos que en la frente tienen el nombre del Padre y del Cordero. Eso dice Apocalipsis 14:1. Pero Apocalipsis 7:1-3 vimos que lo que reciben es el sello de Dios. Entonces, recibir el sello de Dios es recibir el nombre del Cordero y del Padre en la frente. Es lo mismo. Ahora, los 144,000 tienen el sello de Dios en su frente, según Apocalipsis 7. Pero según Apocalipsis 14, lo que tienen es el nombre del Padre y del Cordero. Entonces es lo mismo, el sello de Dios con el nombre del Padre y del Cordero. Ahora, los 144,000 cuando reciben el sello de Dios, lo que están recibiendo es el nombre de Dios y del Cordero. Ahora, en ese contexto, ¿qué es tener el nombre de Dios y del Cordero? ¿Qué significa eso? Fíjense de que en Éxodo 33:18 dice la Escritura: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Entonces vean la respuesta de Dios. En Éxodo 33:19-22 dice: y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Lo que le está pidiendo Moisés es que le muestre su gloria. Y Dios le responde: sí, voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, oigan lo que le va a mostrar Dios, la gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces Dios le va a mostrar su gloria. Eso le dice, porque Moisés le ha pedido eso. Pero ¿qué es la gloria de Dios? En Éxodo 34:5-6 dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Oiga, ¿qué es lo que estuvo proclamando el nombre de Jehová? ¿Qué es lo que le iba a mostrar? La gloria. Pero lo que estuvo haciendo Dios es proclamando su nombre. Y dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Qué es lo que realmente le mostró Dios a Moisés? Le mostró su carácter, le mostró lo que él era, una descripción de su carácter: misericordioso, tardo para la ira, piadoso, grande en misericordia y verdad.
eso le mostró. Entonces, ¿qué es el sellamiento? El sello de Dios es recibir el carácter de Dios y el del Cordero. Y cuando dice entonces la gloria de Dios es su carácter. Es interesante esto, ver cómo la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es su carácter perfecto. Entonces, cuando los 144,000 reciben el sello de Dios, lo que están recibiendo es el carácter de Dios, pero también a la misma vez es recibir la gloria de Dios. Ahora, la lluvia tardía y el sellamiento. En Efesios 1:13 dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué interesante, pero miren Efesios 4:30 lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo, cuando es derramado en la lluvia tardía, es el agente, es lo que Dios, es el Espíritu Santo el que va a reproducir en la vida de las personas el carácter de Dios y del Cordero. Vea qué importante que usted y yo recibamos el Espíritu Santo, porque Él es el que va a reproducir. Nosotros no podemos cambiar. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros no, es inclinada al mal. Pero cuando la persona recibe el Espíritu Santo, va a recibir el poder, y el Espíritu Santo en la presencia de la persona va a hacer que reproduzca el carácter de Dios y del Cordero. Ahora, cuando Dios derrame su Espíritu, esto hará el milagro de cambiar la vida de los creyentes al reproducir el carácter de Dios y del Cordero en sus vidas. Cada persona que reciba el sello de Dios recibe el carácter de Dios, y estas personas llenarán la tierra de la gloria de Dios, que es su carácter. Ahora, ¿para qué será la lluvia tardía o el sellamiento? ¿Para qué? En Apocalipsis 18:1, vean lo que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La gloria de Dios es su carácter. Oiga, entonces la tierra conocerá el carácter de Dios por medio de los sellados que tienen el carácter de Dios. Ahora, en Ezequiel 43:2, vean lo que dice: y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces, la gloria de Dios va a inundar la tierra, pero va a ser con aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo recibieron el poder de cambiar de aquella naturaleza pecaminosa, de aquellas cosas que no podían cambiar. Ahora el poder del Espíritu Santo les ayuda y reciben esa capacidad de vencer al pecado. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 18? Vean lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vean qué interesante. El mensaje de la lluvia tardía es que proclama la caída de Babilonia espiritual. Con el sellamiento de Dios reciben el poder de salir de Babilonia, y las personas tendrán el poder del Espíritu de Dios y ya no van a ser influenciados por el mal, por Babilonia espiritual o por el diablo. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios hace en Apocalipsis 18? En el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La lluvia tardía es el mensaje final que Dios da para salir de Babilonia, porque pronto Babilonia ha de recibir las plagas. Es interesante, amigo y hermano, que usted y yo podamos hoy reflexionar. ¿Estamos dispuestos a recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, a ser sellados por el Espíritu Santo, a recibir el carácter, que el Espíritu Santo reproduzca el carácter del Cordero y de Dios en nuestras vidas? Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo de hacer yo? Es la pregunta que hoy nos hacemos en este día. En Isaías 40, 3-5 nos da un consejo. Voz que clama en el desierto, miren lo que dice: preparad
camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Debemos de preparar el camino. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Cuando se haga eso, cuando las personas preparen el camino, entonces miren lo que dice el versículo 5. Se manifestará la gloria de Jehová. O sea, vendrá el carácter de Dios, se manifestará el carácter de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Oiga, cuando usted y yo preparemos el camino, ¿qué es preparar el camino? Enderezar las cosas, hacer una reforma en nuestras vidas. Cuando hagamos una reforma, oiga, habrá un revivimiento, porque recibiremos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, recibiremos el sello de Dios. Y al recibir el sello de Dios, recibiremos el carácter. El Espíritu Santo va a reproducir el carácter de Jesús, del Cordero y de Dios. Y la gloria de Dios va a estar en la vida de esa persona que ha recibido el Espíritu Santo. Preparar el camino, eso es lo que debemos hacer. Enderezar los caminos. Tenemos que enderezar nuestras vidas. Muchas de nuestras vidas están no rectas, y debemos de enderezar y allanar lo áspero. ¿Qué otra cosa dice? Miren lo que dice Isaías 57, 14 y 15. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener un corazón quebrantado, reconocer lo que estamos haciendo mal, reconocer que debemos de cambiar, reconocer que necesitamos ayuda, la ayuda de Dios, reconocer que necesitamos hacer una conversión en nuestras vidas, ser humildes y darnos cuenta que necesitamos ayuda. ¿Está usted dispuesto a recibir el Espíritu Santo? ¿A recibir la lluvia tardía? ¿A ser parte del fuerte pregón? Creo que sí. Y si esa es su decisión, el Dios del cielo hará que usted y yo podamos recibir el Espíritu Santo. Todo está en que tengamos un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Gracias, y que Dios les bendiga y tengan un buen día.